la grabación, ¿no? De nuevo, para las personas que les es posible, solamente para las personas que les es posible encender su cámara, sería bacán, pero si no, está bien, ¿no? Bien, lo que vamos a abordar el día de hoy van a ser las cartas de promoción de la salud. Cuando hablo de las cartas de promoción de la salud, estoy hablando de estas conferencias internacionales que se han desarrollado a partir del 78 en adelante, que guardan relación con la promoción de la salud comunitaria. Es un tema bien interesante en términos de referencias históricas y sobre todo que nos pueden ayudar a tener una visual de cuáles son las problemáticas actuales que está viviendo Chile y América Latina en relación al COVID-19 y algunas estrategias y compromisos internacionales, en donde está Chile también, que se han asumido a lo largo del tiempo. Entonces, lo que vamos a abordar el día de hoy es justamente eso, las cartas de promoción de la salud. Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, en cualquier duda que tengan, y vamos a empezar. Bueno, y también de comentarles que la sesión de hoy va a estar dividida en dos segmentos. La primera es el desarrollo del contenido y la segunda es que vamos a hablar de la segunda solemne, ¿no? Que tanta vuelta le hemos dado a la segunda solemne, pero vamos a ver eso también, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Profe, la segunda solemne no es lo mismo que el trabajo que tenemos que presentar. No, son dos momentos distintos. Ya, profe. Gracias. Sí. Bien. Vamos a empezar entonces con las cartas de promoción. ¿Pueden ver el mapa? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Buenísimo. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido mundial a partir de las cartas de promoción de la salud. Este es un trabajo que hicieron Sofía Castillo y Erika Aristizábal, que son dos compas que están trabajando también en estos temas de relevar los acuerdos, acciones y estrategias que se establecieron en las conferencias internacionales. Y entonces vamos a hacer un recorrido mundial con respecto a estas cartas, a estas conferencias, y vamos a hacer también un análisis crítico respecto a las condiciones actuales que estamos viviendo en Chile en particular, pero en América Latina y el mundo en general, relacionadas con el COVID-19. ¿Okay? Así que vamos a empezar nuestro recorrido mundial en este sentido. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Terminamos? No. Espérenme, algo pasó. Ahí está. Bien. Entonces estamos con que el inicio de esta gira mundial que vamos a realizar, hablando sobre las cartas de promoción de la salud, y nuestra primera parada es Alma Ata. Alma Ata es una conferencia que no es extraña para ustedes. Alma Ata es esta primera conferencia que abordamos en las primeras sesiones de la clase de hoy, en donde se establecían los conceptos de salud, sobre todo relevando el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que refiere a que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino que la salud integra una serie de elementos importantes que están alrededor de la vida cotidiana de los humanos como especie. Cuando hablo de esto, estoy hablando del medio ambiente en términos de el cuidado y respeto del medio ambiente. Estoy hablando también de relaciones sociales saludables. Estoy hablando también de la alimentación. Estoy hablando del trabajo. Es decir, el concepto de salud que maneja la Organización Mundial habla de esta perspectiva de la salud de manera holística, tener una perspectiva holística de la salud en donde se integren la mayor cantidad de elementos posibles que puedan garantizar no solamente la salud, sino que también la dignidad en la salud. He de comentarles que voy a estar haciendo un ejercicio de pimponeo entre el presi que les estoy presentando
y la cámara de la plataforma de Teams. ¿Por qué? El concepto de salud es fundamental para poder entender el inicio de esta pandemia, pero también de otras enfermedades que se van a seguir presentando. Y aquí voy a hacer el primer pimponeo hacia la plataforma. Cuando la Organización Mundial de la Salud está hablando de que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que habla de una integralidad que relaciona el medio ambiente y el trabajo, etcétera, ¿no? Está hablando también de esta visión que lastimosamente seguimos teniendo como especie. Ustedes deben de tener en cuenta que la especie humana no es la única especie que habita en este planeta. Somos una especie más. El problema con nuestra especie, y ahora, y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué chingado tiene que ver la especie con la salud? Ahora van a descubrir por qué tiene que ver, ¿no? El tema del antropocentrismo, es decir, de creernos el centro de la especie, ¿no? La especie principal de todo este planeta, y además, dado el sistema económico, capitalista, patriarcal que tenemos, nos ha llevado a que ir de alguna manera difuminando o nos ha llevado a romper las barreras naturales que existen en el planeta entre especies. ¿A qué me refiero con esto? El COVID-19 se transmite a la especie humana dado el consumo que una persona tuvo en el consumir un murciélago que estaba desarrollando su propio COVID. Es decir, hay especies que tienen sus propios virus particulares de esa especie. Nosotros también tenemos nuestros propios virus y bacterias y otras especies tienen sus propios virus y bacterias. El problema y la relación que tiene el concepto de salud en términos holísticos e integrales es de que la especie humana de a poco, y rápidamente también, ha ido invadiendo territorios de especies. Es decir, el COVID-19 se dio no solamente por los mercados húmedos, que son estos mercados en China en donde te venden especies de animales vivas, sino que también hemos roto como sociedad, como especie, estas barreras naturales. Por tanto, hemos estado invadiendo territorios de otras especies, tanto de plantas como de animales, de hongos, de insectos, etc. Esto es producto de este antropocentrismo, de creernos los dueños del planeta y que podemos hacer lo que queramos con él, y no, ya que tiene repercusiones en nuestra salud, repercusiones directas. Al no mantener altos niveles de conservación, al no tener respeto hacia el equilibrio de la naturaleza humana y al romper las barreras naturales que existen en este planeta, porque así se construyó este planeta, ha generado que estas bacterias y estos virus que existen naturalmente en otras especies se transmita a la especie humana. Y esto tiene que ver con la salud, ya que en la definición de la Organización Mundial de la Salud estipula que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio con otros tipos de factores en donde el medio ambiente es uno de ellos. Es importante que reflexionemos en torno a nuestras formas y a nuestras existencias de vida en este planeta y dejar de seguir considerándonos el centro del planeta y el universo. Chicos, chicas, chiques, no lo somos, nunca lo hemos sido. Somos una especie más y de hecho, en términos comparativos, somos de las especies que no tienen un gran número de unidades, como pueden ser las hormigas, como pueden ser las bacterias, como pueden ser otros tipos de hongos, etc. Sin embargo, este antropocentrismo, es decir, el hecho de que nos creamos el centro del universo, ha hecho que destruyamos
grandes dimensiones de hábitats naturales, ¿no? Y esto ha generado que, dado esta deforestación y destrucción de medio ambiente naturales, ha generado no solamente que hemos eliminado especies animales y de plantas completas, hemos extinguido bajo nuestras manos, hemos extinguido un sinnúmero de especies, sino que también hemos roto esta barrera y, por tanto, los virus que existen naturalmente en otras especies se ha trasladado a la nuestra. Y obviamente nuestro cuerpo no está, no ha desarrollado anticuerpos para poder enfrentar estos virus que pertenecen a otras especies. Por eso es importante relevar el concepto de la Organización Mundial de la Salud en términos de que la misma salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que también tiene que ver con el equilibrio que debemos de mantener con el planeta y con otras especies, ya que si lo volvemos a romper, van a volver a suceder situaciones pandémicas como lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, el cuidado del medio ambiente para garantizar nuestra salud presente y futura es fundamental. Es fundamental reflexionar en ese sentido. Voy a volver al precio. Bien, ojo, eso es en el 78. Otro de los elementos que se abordó en la Conferencia Internacional de Alma-Ata es el grave estado de desigualdad. No es casual que en Chile, cuando estamos hablando de los efectos sociales y de salud y económicos que tiene el COVID-19 en la población de Chile, no es casual que los territorios con el mayor número de contagios y con el mayor número de muertes estén focalizados en las comunas más empobrecidas. Esto no es casual. Esto responde a procesos sistemáticos de empobrecimiento de los cuales vive la mayor parte de la sociedad en Chile. Por eso no es casual que de nuevo, ante procesos pandémicos, sean otra vez las poblaciones más empobrecidas quienes ponen los muertos y quienes ponen a los infectados. No es casual. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de una crisis grave de desigualdad que existe no solamente en Chile, sino en América Latina en general. Hay que terminar con estas desigualdades o hay que hacerlas lo menos profundas posibles. Ojalá terminar con las desigualdades, porque cuando vuelva a suceder un evento pandémico que regularmente sucede cada 180 años, ¿no? De nuevo, los sectores de la población a los cuales la mayoría de nosotros, de nosotras, de nosotres pertenecemos, vamos a volver a poner los muertos y los infectados. Por eso es importante, ojo, eso se está diciendo desde Alma-Ata, desde el 78. Es importante considerar el tema de la desigualdad para poder hablar de salud. Si seguimos teniendo desigualdades tan profundas como las que tiene Chile actualmente, van a seguir siendo las personas empobrecidas las que sigan poniendo los muertos y las personas infectadas. Por eso el tema de la desigualdad es importante para comprender los efectos que en este caso presente está teniendo el COVID-19. En ese sentido, está relacionado también el desarrollo económico, ya que muchas de las desigualdades, sobre todo que existen en Chile, habla también del desarrollo económico desigual que existe. Por eso hay grandes diferencias en términos de clase, ¿no? La participación social es otro de los elementos que desde el 78 en Alma-Ata se ha puesto sobre la palestra. Es decir, es importante la participación social para poder atender, sobre todo en eventos pandémicos, ¿no? Para poder enfrentarlo. La participación social es fundamental. No es casual que sean ollas comunes, organizaciones sociales y comunitarias, así como juntas de vecinos, las que se están activando y generando redes. Chicos, chicas, chiques, es posible que piensen, que digan, bueno, ya, pero
una asignatura de trabajo comunitario, ¿de qué me va a servir? ¿De cómo voy a desarrollar esto, no? Es el trabajo comunitario el que está relevando los grandes temas de desigualdad que estamos viviendo en Chile actualmente. Y son las redes sociales y las organizaciones sociales y comunitarias las que también están poniendo el hombro de manera importante en enfrentar la pandemia que estamos teniendo actualmente. No solamente es el gobierno, sino que también las organizaciones sociales y comunitarias, así como las ollas comunes, las que están poniendo el hombro en ese sentido. Esto lleva, por supuesto, de la mano a la responsabilidad de los gobiernos en términos del manejo, no solamente de la salud en general, sino en eventos de crisis actuales. Es decir, es importante que los gobiernos tomen nota y acciones fundamentales para que, dado el alto nivel de desigualdad, la salud pueda acceder a todas las personas, sobre todo en eventos pandémicos. Cosa que estamos viendo que en Chile no está sucediendo del todo. Es decir, estas desigualdades sociales siguen siendo profundizadas por las acciones y estrategias que actualmente está desarrollando el gobierno. Es decir, está generando no solamente más propuestas de endeudamiento, sino que también este endeudamiento podría generar a la larga mayores niveles de desigualdad. Y eso es parte de la responsabilidad del gobierno, que, ojo, no es algo que lo diga yo, es algo que ya se estableció en la Conferencia Internacional de Alma-Ata en el 78. Otro de los elementos que se abordaron dentro de esta conferencia internacional del 78, es más, ustedes ni siquiera eran proyectos de vida, yo tampoco, no había nacido en ese año, ¿no? Tiene que ver con la atención primaria de salud y en la definición de la atención primaria. Y aquí voy a hacer un segundo pimponeo con ustedes. Es decir, cuando hablamos de la definición de la atención primaria, estamos hablando de APS. Hemos hablado mucho de APS. APS es atención primaria en salud y que hace referencia a los consultorios, los SPAN, COSAM, etcétera, que existen en los territorios, ¿no? Y en el 78 lo que se mencionaba es de que hay que redefinir y hay que redireccionar las atenciones primarias. Es decir, que no sean solamente asistenciales. ¿A qué me refiero con asistencial? Cuando me refiero a asistencial, responde a que me enfermo y voy al consultorio. No, lo que se estaba proponiendo desde Alma-Ata es de que los APS también funcionaran como instrumentos de prevención en las comunidades. Y esto es fundamental entenderlo. Cuando inició la pandemia del COVID-19, muchos científicos y de la salud y científicos de las ciencias sociales, etcétera, mencionábamos que era importante considerar a la atención primaria no para atender, sino para conocer la trazabilidad de las personas contagiadas. ¿A qué me refiero con trazabilidad? Cuando se identifica una persona contagiada con COVID-19, las APS, siendo las instancias que están más cercanas a la comunidad, ¿no? Podrían desarrollar, de hecho ahora lo están haciendo mes y medio más tarde, ¿no? Porque es algo que se propuso desde el principio de la pandemia, que las APS podrían desarrollar procesos de pesquisa a través de la trazabilidad. Es decir, que cuando una persona está infectada por COVID, identificar los espacios y las personas con las que estuvieron en contacto. Es decir, trazar, ¿no? La movilidad de la persona que está infectada. Esto es primordial, sin embargo, no se escuchó, ¿no? Y ahora lo están haciendo, mes y medio tarde, por eso tenemos el número que tenemos de infectados y de muertes también, porque no se fortaleció la trazabilidad desde la APS como prevención. Y lo que se mencionaba en Alma-Ata en el 78, pero que también nosotros lo abordamos en las primeras sesiones de esta asignatura, decíamos que las APS son fundamentales para poder contener el virus del COVID-19, ¿no? Que la APS es la puerta de entrada de la comunidad al sistema de salud. Por eso era importante involucrarlo y, bueno,
lo discutimos aquí en esta asignatura cuando inició el semestre y ahora miren lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, de nuevo se está fortaleciendo, hay cursos a mansalva de trazabilidad destinadas a las APS porque se dieron cuenta de eso, ¿no? Algo que ya se había definido desde el 78 en la conferencia de Alma Ata. Bien, regreso. ¿Sí estoy compartiendo? Regreso al precio. Bien, tenemos también los componentes de la atención primaria de la salud que tiene que ver no solamente con lo asistencial, sino también con lo preventivo. Si ustedes recuerdan el primer texto que abordamos sobre educación para la salud, tanto de Paulo Freire como de Beckner, lo que mencionábamos era como el tipo de educación que se está promoviendo y que queremos que se promueva, en donde referimos que la atención primaria podría desarrollar modelos de prevención a través de la educación popular, ¿no? Que es una de las grandes apuestas que se ha tenido durante muchos años y que en muchos estados, como es el de Chile, no ha desarrollado del todo. Sí ha desarrollado estrategias, pero no del todo completas. Compromisos con la salud, cooperación entre países y salud para toda la humanidad. En el 78 se había puesto como meta que en el año 2000 todas las personas iban a tener un acceso a la salud digna. Estamos en el 2020 y no lo hemos logrado todavía del todo. De Alma Ata nos vamos a Canadá, Ottawa. ¿Checaron el movimiento? Miren. Muy bien. De acá nos vamos al continente americano. De la Carta de Ottawa en 1986, que refería a otros elementos que integran la salud. Estos otros elementos están referidos al concepto y a la experiencia de paz. En el 86 había un conflicto muy fuerte y sigue habiendo todavía, lastimosamente, en Colombia, pero también en muchas partes del mundo, que tiene que ver con las guerrillas y también tiene que ver con procesos de pacificación. Uno de los grandes elementos para poder garantizar la salud y el acceso a la salud de toda la población, incluyendo Chile, tiene que ver con procesos de paz, ¿no? 86. ¿Ustedes tienen claro qué estaba pasando en Chile en el 86? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguna de ustedes sabe? El terremoto. Ese fue en el 85. No es cierto, te estoy mintiendo. Perdón, me equivoqué. ¿Fue en el 86 el terremoto? Por ahí. Puede ser, lo voy a googlear. Sí, porfa, para confirmar la información. Pero otra de las cosas que estaba pasando en el 86 es este proceso transicional, ¿no? De una dictadura a un proceso político distinto, ¿no? No sabía cómo denominarlo del todo, ¿no? Y que tiene que ver con procesos de pacificación, es decir, es importante tener paz para poder tener acceso a la salud. ¿Lo encontró, compañera? Sí, profe, tiene razón, es del 85. Ah, mira. Todavía me funciona un poco la memoria. Bien, pero buena la participación, es importante que participemos. Bien, otro de los elementos que se abordó en la Carta de Ottawa en el 86 tiene que ver con la educación. Y aquí voy a hacer otro pimponeo con ustedes en términos de la pantalla, ¿no? Cuando estamos hablando de educación, no solamente estamos hablando de ir a la escuela y ya, ¿no? El acceso a la educación es un elemento fundamental que hay que entender en términos de salud. Deben de considerar que ustedes son privilegiadas, tienen un privilegio en términos de acceso a la educación. Y les voy a decir por qué en términos de salud y en el contexto de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Las personas que
en Chile, dado que la educación no es gratuita para todo el mundo y que hay que hacer mucho al respecto en ese sentido, en Chile, al estar la educación limitada, implica también procesos de incorporación laboral específico. Es decir, las personas que no tuvieron acceso, no porque no quisieran o no porque no les interesaba educarse, sino que no es difícil en el sistema actual chileno acceder a la educación porque es cara, ¿no? De hecho, es la más cara que existe en América Latina, ¿no? Este privilegio te incorpora casi de manera automática a espacios privilegiados también laborales, es decir, y donde ahí también me incluyo yo. En la actual pandemia que vivimos, somos las personas privilegiadas las que, en términos educativos, las que podemos desarrollar este tipo de actividad, tanto laboral como educativa, desde la virtualidad. Sin embargo, son las personas que no pudieron acceder a la educación las que están parando al país en este momento. Son las personas que están haciendo delivery, son las personas que van a las ferias, es decir, no todas las personas tuvieron acceso a la educación y eso tiene un impacto directo en la salud, ya que son las personas que están mayormente expuestas a ser contagiadas, ¿no? Por eso el tema de la educación es fundamental y por eso también se apuesta a que todas las personas puedan tener acceso a la educación, porque a la larga la educación es un elemento fundamental para poder garantizar la salud, no solamente en términos de acceso a espacios laborales que en este momento pandémico nos permite entrar a la virtualidad, sino que hay un segmento muy grande en la población de Chile que está ahora en este momento levantando el país, que son las personas que están trabajando fuera y que tiene que ver con la educación también como elemento fundamental para poder comprender la salud, ¿no? Esto es fundamental y también hay que reconocer en la medida de lo posible el privilegio que tenemos en este sentido, reconocerlo, ¿no? Que es fundamental porque hay personas que quisieron y estaban interesadas en poder educarse, pero dado este sistema educativo en el cual vivimos actualmente en Chile, no se les permitió y por eso están ahora en trabajos poco cualificados que les exige estar en la calle porque de otra manera no lo pueden lograr, ¿no? Entonces es fundamental entender el nivel educativo en términos de salud. Por eso, chicas, chiques, chicos, sigan estudiando, de verdad se los digo, sigan estudiando, no se queden solamente con la licenciatura, si pueden hacer una maestría, si pueden hacer un doctorado, estudien, consíganse una beca y vean en otros países que hay otras formas de hacer la vida. Esto que conocemos actualmente como Chile no es la única forma que se puede construir de manera colectiva para hacer la vida. Existen muchas otras formas. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, en donde obviamente, y este es un discurso muy reiterado respecto a la gente del gobierno que decía, no es que la gente no respeta, es que la gente no respeta. Tú dices, bueno, es efectivamente porque no hay legitimidad, pero por el otro, el sistema educativo no está engrosado. Nueva Zelanda es de los países que han logrado controlar el COVID-19, pero también es de los países que tienen mayor acceso a la educación de toda la población, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer una relación de la educación en términos de prevención de la salud, la importancia que esto tiene, ¿no? Y así que, de verdad, yo les invito a que sigan estudiando, es súper importante, pero que también si pueden conseguir becas para conocer otras formas de hacer la vida y puedan viajar a otros países y estudiando, háganlo. De verdad, aparte de ser una experiencia maravillosa, es fundamental en términos de conocimiento. Bien, voy a regresar. La alimentación también es un elemento fundamental, sobre todo es importante considerar que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos en el paso del tiempo tienen que ver con la alimentación que nosotros estamos consumiendo, que estamos desarrollando. En Ottawa se hizo mucho énfasis en el tema de las modificaciones hormonales y genéticas de los alimentos que estamos desarrollando. ¿Por qué?
Ustedes posiblemente no tengan idea, pero de la cantidad de hormonas no humanas que están circulando dentro de nuestro organismo. Es decir, les voy a poner un ejemplo, la importancia de la alimentación en términos de salud. No solamente es el tema de comer saludable, sino que también es el tema de qué es lo que comemos. Y el ejemplo se los voy a dar con los pollos, ¿no? Que a muchas personas les puede gustar muchísimo el pollo, pero los pollos que habitualmente comemos, ¿no? Son pollos que regularmente han sido modificados genéticamente y que han sido obligados a engordar a través de hormonas. Hay hormonas de crecimiento, hay hormonas de engorda, para que puedan tener estos tamaños gigantescos cuando los pollos habitualmente tardan, no sé, de 4 a 6 meses en tener un peso considerable, pero a partir de la modificación genética y el uso de hormonas, se obliga a estas aves a engordar en 3 meses. Esa engorda sucede a partir de hormonas y esas hormonas terminan en nuestros cuerpos. En la Carta de Otago del 86 se habló mucho de la importancia de la alimentación, pero también se habló mucho de las empresas que generan alimentos que en donde se ponía en riesgo la salud, dadas las modificaciones hormonales que estaban presentando. Y es algo que nos comemos. No solamente sucede con las aves, sino también con el vacuno. Y la leche, y bueno, no les voy a decir todo esto que ya seguramente ustedes se imaginan, pero está demostrado que las enfermedades que los seres humanos y las generaciones están teniendo responden mucho a la alimentación que se está desarrollando desde las infancias y la cantidad de químicos y hormonas no humanas que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo y que responden más bien a esta gran industria de la alimentación que no solamente deforesta, sino que también genera daños a nuestra salud a largo plazo, ¿no? La renta también es otro de los elementos en términos de ingreso, de tener ingresos dignos, un ecosistema saludable que tiene que ver con lo que yo les hablé anteriormente del concepto de salud y desarrollar a cuidar el medio ambiente, justicia social y equidad. Cuando estamos hablando de equidad, ya se empezaba a perfilar varios informes en términos de las inequidades de género, ¿no? Y ojo, hay datos actualizados desde la Universidad de Chile que mencionan que la mayor cantidad de personas contagiadas en la región metropolitana son mujeres. Y eso tiene que ver con un mandato de género también, que hay que ir cuestionando. Pero ojo, esto se estaba diciendo desde el 86. Compromisos. ¿Cuáles son los compromisos que asumieron los países? Porque son conferencias internacionales. Los países involucrados tienen que ver con intervenir en el campo político de la salud pública. Ojo, cuando estamos hablando de salud, no solamente estamos hablando de una ciencia importante para la vida humana. Cuando estamos hablando de salud, también estamos hablando de política. Es importante y fundamental para poder avanzar a estadios igualitarios de salud que todas las personas nos politicemos. Y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de que sepamos qué acciones políticas se están desarrollando por parte del gobierno, qué acciones políticas se están desarrollando a nivel internacional y tener una opinión y participación política, ya que si no lo hacemos, bueno, estamos viendo los resultados de no hacerlo, ¿no? Tenemos lastimosamente el primer lugar a nivel mundial del número de contagios por 100.000 habitantes, ¿no? Y que tiene que ver también con la baja participación política que se está teniendo y hay que fundamentar todas estas acciones a través de acciones políticas, que es importante politizarnos en ese sentido, ¿no? Saber qué está sucediendo porque está en riesgo nuestra salud en ese sentido. También hablaba de eliminar las desigualdades, reconocer que los individuos son la principal fuente de la salud y en ese sentido me quiero detener ya que en clases anteriores habíamos mencionado que también son las comunidades que pueden tener elementos que nos pueden ayudar a combatir esta pandemia. Es decir, en las mismas comunidades pueden haber estrategias que no son del gobierno, que son comunitarias, de las cuales podemos aprender para poder mitigar los efectos del COVID-19. Reorientar los servicios sanitarios, que era lo que yo les comentaba, el APS, que no fuera asistencial, sino preventivo, y reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen la mejor meta de inversión. Ojo, esto es de
Ottawa 86, ¿ok? De ahí nos vamos a Australia, a la Carta de Adelaida en el 88, que está hablando justamente de políticas públicas saludables, es decir, políticas que favorezcan la salud, la responsabilidad de la salud y avanzar más allá de la asistencia sanitaria. Y un elemento fundamental que se abordó en Adelaida es que no solamente los gobiernos son las entidades que tienen participación en el combate de enfermedades y en la promoción de la salud comunitaria, sino que también son las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, en el escenario actual de pandemia. Podemos sumar también a las ollas comunes que están poniendo el hombro para poder combatir el problema de alimentación que estamos teniendo en Chile, y a eso se refiere con unidad en el proceso, es decir, hay que integrar a la mayor cantidad de agentes comunitarios posibles para poder enfrentar, por ejemplo, esta pandemia. Áreas de acción de Adelaida, los cuales se comprometieron, tiene que ver justamente con un enfoque de género, proteger la salud de la mujer, sobre todo por lo que tenemos actualmente, que son las mujeres en términos de índice de contagio, las que tienen un mayor número, y que es preocupante, dado que esto más bien habla de una brecha de género que no hemos podido disminuir. Tiene también que ver con los alimentos y la nutrición, que es algo que yo les había comentado hace un minuto atrás. Tiene también que ver con el consumo del tabaco y el alcohol. Y aquí voy a volver con ustedes a la pantalla del Teams. Aquí el tema, sobre todo del tabaco, es un tema que hay que irlo abordando. ¿Por qué? ¿Por qué es importante en este sentido? Hace más o menos un mes, ¿no? Bueno, para las personas que consumen cigarrillos, sobre todo cigarrillo y no tabaco, he de decirles que la empresa mundial que maneja los cigarrillos, las marcas de cigarrillos a nivel mundial, es la British Tobacco, ¿no? Y que obviamente tiene agentes instalados en todos los países en donde se venden las marcas de cigarrillos, ¿no? Y aquí es el cruce entre las grandes empresas, el COVID-19 y la importancia de conocer qué sucede en el mundo. Porque el representante de la British Tobacco, que está en Chile, hace un mes y días, ¿no? Sacó en el Mercurio, o publicó en el Mercurio un artículo de opinión que decía que ellos habían encontrado evidencias de que las personas que fuman, no sé si vieron ese reportaje o esa columna, las personas que fuman tienen menores probabilidades de infectarse de COVID-19. Hace mes y días, ¿no? A ese nivel de preocupación estamos hablando en términos de grandes empresas, ¿no? Y poner en primera instancia la economía a la salud. Lo peor es que un diario como el Mercurio publica este tipo de información, que hay personas que lo pueden creer. Pero no solamente es eso, sino también hablar de que existe un interés económico sobre la salud de la British Tobacco, y por eso manda a este agente para publicar esta, perdón por la expresión, pero esta estupidez, en donde decía que las personas que consumen tabaco no se infectan de COVID-19. Incluso pueden googlear y van a encontrar el artículo, ¿no? Por eso, desde Adelaida decían, ojo con las grandes empresas, ojo con las grandes empresas y ojo con las relaciones internacionales, porque pueden poner en riesgo la salud. Es decir, poner en primera instancia lo económico y después la salud. Y bueno, miren lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Es decir, es importante considerar esto y ver en dónde y en qué parte del planeta estamos parados en términos de relaciones internacionales. Y yo les invito de verdad a leer los diarios para que sepan qué estaba pasando. Con cierta regularidad, no lo lean todos los días, porque también hay una contaminación de información que puede afectar nuestros estados de salud mental y anímica. Así que hay que tomarlo con cuidado en ese sentido, ¿no? Voy a regresar a nuestro tour mundial. Bien.
Crear entornos adecuados que tiene que ver con medio ambiente saludables, con relaciones sociales saludables, etcétera. Desarrollar nuevas alianzas en defensa de la salud que tiene que ver justamente con la participación de la comunidad. De Australia nos vamos a Sundsvall, ¿no? Que en el 91, que sobre todo en esta conferencia internacional hablaba de dimensiones para la acción. Y hay varias dimensiones: social, política, económica y necesidades de la mujer. Aquí sobre todo se habló de la interdependencia, es decir, ya se hablaba de la globalización con todas sus letras y de cómo dependemos también de otros países, pero también hablaba de la equidad, es decir, de mantener el principio de equidad no solamente en las acciones, sino también en las políticas públicas a nivel mundial que estén relacionadas con la salud. Se desarrollaron algunas estrategias o se establecieron algunas estrategias que tienen que ver con la acción de la defensa de la causa, es decir, de la causa de promover la salud, el empoderamiento, educación de las personas sobre la salud y su entorno, y esto es algo que hemos abordado constantemente en esta asignatura. Es decir, es importante acompañar las comunidades, empoderarlas, construir información colectiva que nos ayude a enfrentar, en este caso actual, eventos pandémicos. Hay que empoderar a las comunidades y aquí hay una particularidad. Las comunidades que están levantando ollas comunes actualmente son comunidades que ya tienen una historia de movilización y empoderamiento, ¿no? Son comunidades que se dieron cuenta que es necesario organizarse y que surgen estas ollas comunes no actuales. Estas ollas comunes son históricas, ¿no? Pero es particular que las comunidades en donde se ubican, o los territorios en donde se ubican las ollas comunes, hablan también de un proceso de empoderamiento. Por eso es importante trabajar con las comunidades, porque el Estado no está llegando a los territorios de las comunidades y se está muriendo mucha gente. Por eso es importante empoderarles y trabajar con las comunidades. Forjar alianzas en favor de la salud y conciliar los intereses en conflicto de la sociedad. Y esto lo vemos reflejado actualmente. Existe un porcentaje entre el 5 y el 7% de la población nacional que sigue aferrada al mismo modelo de explotación, saqueo, etcétera, y también de generar réditos con la salud, como puede ser las AFP, clínicas, etcétera, ¿no? Que siguen montadas en mantener el mismo modelo, ¿no? Y existe un 95 o 93% de la población que dice, este modelo nos está empobreciendo. Aquí la idea no es desaparecer uno o a otro, aquí la idea es conciliar los intereses, dejar de beneficiar solo a un porcentaje muy pequeño, que son las clases altas, dueños de las empresas y de territorios y de todo, y que también están en el gobierno. Es curioso porque aquí en Chile, de alguna manera se mezcló, el empresario es el político, ¿no? Y piensa como empresario, y por eso tenemos los resultados que tenemos ahora en términos de la gestión del COVID-19. Y aquí la apuesta que se hizo, ojo, que se hizo en el 91, en esta conferencia internacional, es justamente poder tener la capacidad de conciliar estos intereses en conflicto de la sociedad. Y es algo que tenemos que hacer. Es importante no solamente cambiar la Constitución, sino que también conciliar estos intereses. Declaración de Bogotá. Nos vamos a Bogotá en el 92, en donde impulsa una cultura de la salud. La salud no solamente son acciones y estrategias, la salud son acciones humanas que se van repitiendo en el tiempo y que se vuelven cultura, como lavarse las manos. O como vamos a tener actualmente la cultura de que cada vez que estornudemos, vamos a tener que estornudar tapándonos con el antebrazo, la boca y la nariz, ¿no? Porque son acciones que se van repitiendo en el tiempo. La cultura de la salud es importante para poder enfrentar eventos pandémicos como el actual. Transformar el sector de salud, ¿no? Sobre todo que exista mayor infraestructura en salud. Convocar, animar y movilizar un gran compromiso social en donde, por supuesto, las comunidades también están involucradas, ¿no? Esto es fundamental y es algo que no lo estoy diciendo yo, sino que se dijo en la Declaración de Bogotá desde el 92.
Los compromisos es incentivar políticas públicas, crear alianzas, fortalecer, ojo, de nuevo, fortalecer la participación de las comunidades, eliminar efectos de la inequidad sobre la mujer. Y aquí voy a hacer otro pimponeo con ustedes en términos de las brechas de género y la importancia que tienen las mujeres en la ciencia. Esto va sobre todo para las identidades femeninas que están en este espacio, en esta aula. Es decir, incorpórense desde las personas que se sienten identificadas desde las figuras femeninas, incorpórense a la ciencia. Es importante que desde las feminidades se haga ciencia, y esto es fundamental sobre todo cuando vemos el caso de Nueva Zelanda y de la India, en donde tenemos que son las mujeres al frente de los ministerios de salud las que pudieron tener un mejor control sobre la pandemia. Es importante que haya investigadoras. Chicas, no se queden de nuevo con solo estos estudios universitarios. Incorpórense a la ciencia. Es fundamental que existan más mujeres y también desde las diversidades, que existan más diversidades y más mujeres dentro de la ciencia. Es fundamental porque la ciencia que hemos estado haciendo nosotros desde las masculinidades no ha sido suficiente. Es necesario que estudien cada vez más, que estudien posgrados, que estudien doctorados, que tengan una mayor y más robusta formación. Yo de verdad que les hago esta invitación: hagan investigación. Desde la perspectiva de género es fundamental que las mujeres se integren, cada vez más mujeres se integren a la ciencia. Es fundamental esto. Y, por supuesto, investigar la promoción en salud, en promoción de la salud, ¿no? De Bogotá nos vamos a Yakarta en el 97, que es promoción de la salud del siglo XXI, que aquí estamos hablando de determinantes sociales de la salud. Y me gustaría hacerles una pregunta, porque es un tema que ya hemos visto y me gustaría saber, me gustaría más bien que me comentaran cuál es el concepto de determinante social de salud que hemos abordado en esta clase, porque ya lo hemos abordado. ¿Alguien nos podría compartir qué es los determinantes sociales de la salud? Yo, profe. Dale. La circunstancia en la que la persona nace y crece, donde trabaja, envejece, vive. Exacto. Oh, muchas gracias, estuvo súper bacán, porque me gusta cuando escucho... Creo que no me faltó ninguno. No faltó ninguno. Y bueno, trabajo, ¿no? El trabajo es fundamental, como las condiciones de vida y trabajo, es fundamental encontrar esto. ¿Por qué? A partir de esta conferencia, ¿no? Es que se empezó a hablar de determinantes sociales de la salud. Todas las personas tenemos determinantes sociales específicos de acuerdo, a nuestra clase social, a nuestro género, ¿no? Tiene que ver también con nuestro estatus migratorio. En mi caso, ¿no? Yo cuando llegué a Chile, por ejemplo, no existía esta modificación en donde los extranjeros ahora ya pueden, los inmigrantes más bien, ya pueden tener acceso a la salud. Cuando yo llegué a Chile no se podía, ¿no? Es decir, como inmigrante yo no tenía acceso a la salud y ese era un determinante social. En el caso de las mujeres es hasta el año pasado, ojo, chicas, esto es importante que lo sepan también, que lo puedan compartir en términos de lucha y también en términos de determinantes sociales. No fue hasta el año pasado que las ISAPRES hicieron un cobro igualitario en los planes de salud entre hombres y mujeres. Y anterior al año pasado, el indicador o la determinante social de que los planes de salud en las mujeres eran más caros que el de los hombres es porque tenían útero. Es decir,
un asunto netamente biológico lo trasladaron a una desigualdad de género, ¿no? Fue recién, esto a mí me da mucho coraje, para ser honesto, fue recién al año pasado que dijeron, a ver, ¿cómo es posible que a las mujeres les estén cobrando más los ISAPRES solamente por tener útero? Es algo que todas las mujeres tienen, y esto más bien es una determinante social en términos de discriminación con perspectiva de género, ¿no? Esta puede ser una determinante, ¿no? Ser migrante es otra determinante, ser afrodescendiente es otra determinante, la clase social también es una determinante, es decir, las determinantes son las condiciones. Ojo, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, no estamos hablando solamente de aspectos negativos, también hay determinantes sociales de la salud positivos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de programas de la salud para la obesidad infantil, para disminuir las brechas de género, para incluir a las personas inmigrantes en Chile en los sistemas de salud, para hacer estas modificaciones en términos de costos de ISAPRE, etcétera, ¿no? También hay determinantes sociales de la salud positivos y también hay negativos. La idea aquí es ir haciendo un análisis de ambos, ¿no? Pero es importante relevar cómo estos determinantes sociales de la salud pueden ser variados dependiendo de nuestras condiciones personales e individuales, que pueden ser clase, género, estatus migratorio, ingreso, etcétera, ¿no? Que es importante identificar esto. Y estas determinantes sociales de la salud las vamos a conocer visitando y yendo a las comunidades. Ahí nos vamos a enterar bien a bien cuáles son las determinantes sociales de la salud que tienen las personas en territorios específicos. Bien, reforzamiento de alianzas y nuevas formas de acción. Esto se habló en la Conferencia Internacional de Yakarta en el 97. Prioridades: promover la responsabilidad social para la salud, que está relacionado con los determinantes sociales, aumentar inversiones, consolidar y ampliar estrategias, ampliar la capacidad de las comunidades. Ojo, de nuevo aparecen las comunidades, por eso es importante conocer dinámicas comunitarias de promoción de la salud, consolidar, por supuesto, infraestructura necesaria en la promoción de la salud. De ahí nos vamos a Bangkok en el 2005, que habla justamente de un eje central de desarrollo global, ya que ahí se acepta que estamos viviendo en un planeta globalizado, en la especie humana, una responsabilidad esencial para todos los gobiernos. De nuevo aparece la importancia de la comunidad y de la sociedad civil y requisito para las buenas prácticas empresariales, ¿no? Aquí, sobre todo, es importante considerar, por ejemplo, en México, en el 2007, sí, en el 2007, estábamos haciendo una investigación sobre las responsabilidades empresariales y los niveles de obesidad infantil que está viviendo en México, porque en ese tiempo, y todavía, lastimosamente, México tiene el primer lugar en obesidad infantil producto del consumo, del alto consumo de bebidas carbonatadas. Y cuando hicimos esta investigación, una de las sugerencias que nosotros hacíamos al gobierno era que debería de poner más impuestos al ingreso de bebidas carbonatadas, por ejemplo, de Coca-Cola, ya que estaban provocando un daño severo en la salud, sobre todo de las infancias, que era el segmento que estábamos investigando. Y aquí, obviamente, no lo logramos, ¿no? Porque por eso sigue siendo México el primer lugar en obesidad infantil producto del consumo de bebidas carbonatadas. Pero aquí es importante saber cuáles son las prácticas empresariales que están relacionadas con el consumo humano de ciertos productos, como pueden ser las bebidas carbonatadas, por ejemplo, que generan mucho daño a la salud a largo plazo. Y que tiene que ver con prácticas empresariales, ¿no? Y que tiene que ver también con políticas públicas en salud a nivel internacional. De ahí nos vamos al 2011 a Río de Janeiro, ¿no? De nuevo las determinantes sociales con las esferas de actividad que deben adoptar mejores procesos de gobernanza pro salud. De nuevo la participación comunitaria en el fortalecimiento de las políticas, reorientación al sector de salud y, por supuesto, rendición de cuentas. Es importante el tema de las rendiciones de cuentas en temas de salud, sobre todo cuando se descubre aquí en Chile
que el espacio Riesco fue arrendado a personajes cercanos a políticos o familiares, así como las residencias sanitarias. Es decir, chicas, chiques, chicos, esto es nuestro dinero, ¿no? Y se están viendo beneficiadas agentes políticos cercanos al gobierno. Como tú dices, debe haber licitaciones abiertas porque se están haciendo estos pagos a través de nuestro dinero. Por eso la rendición de cuentas en temas de salud es fundamental. Resumiendo, aquí les voy a poner, les pongo los enfoques fundamentales de cada una de las conferencias que abordamos. Está Ottawa, Bases de la Salud; Adelaida, Políticas Públicas Saludables; Sundsvall, Entorno Favorable para la Salud; Bogotá, Promoción de la Salud y Equidad, sobre todo el tema de la equidad; Yakarta, para la proyección al siglo XXI; Bangkok, en el término de globalización; y Río de Janeiro en determinantes sociales de la salud, como un concepto clave para poder entender la salud comunitaria y poder desarrollar estrategias y políticas mundiales y nacionales que permitan la promoción de la salud y la equidad de la salud a toda la población, como también un requisito de derecho humano. Y en términos de conclusiones, tenemos que conclusiones de abstract, o sea, esto es un esfuerzo de abstract de todas las conferencias, ¿no? Cada una de las conferencias tiene sus particularidades que no nos va a dar tiempo de abordar todas en esta asignatura, y por eso es como este paneo, este vuelo de pájaro que estamos haciendo sobre el mundo en este tour que hicimos con respecto a las conferencias. Y tenemos entonces dentro de las conclusiones que tenemos que tener una promoción mayor de la salud, objetivos orientados hacia la promoción de la salud en términos de reducir las diferencias sociales y las inequidades, apostar por la igualdad de oportunidades, sobre todo en América Latina, ya que es un territorio supremamente desigual y muy empobrecido; desarrollar estrategias de la salud que puedan promover modos de vida distintos. Y aquí les digo, ojo, lo que estamos viviendo aquí en Chile no es la única forma de hacer la vida y no es la única forma de desarrollar acciones de promoción de la salud. Existen otras muchas formas con mejores efectos y con mayor igualdad, ¿no? Y, por supuesto, ampliar la capacidad de las personas en términos colectivos e individuales en la promoción y en el cuidado y en los determinantes sociales de su salud. Y bueno, están las cartas de promoción que yo les puse en el aula virtual y la bibliografía. Este link yo se los voy a pasar de todas formas en el aula virtual. Obrigado. Eso, ¿qué les genera en el pensamiento, en la emoción, en el cuerpo? ¿Qué les genera esta información? No, como que no se ha avanzado nada, que no se ha logrado casi nada de las cosas que se han propuesto, y que hace mucho tiempo que no hay una, ¿cómo se llama? No es reunión la palabra, pero se me olvidó. Dila. Es que se me fue la idea, pero no hay, pero déjenme hablar. Que hace mucho tiempo, del 2011, que no hacen una conferencia. Así es. Y, me dejó plop con lo del tabaco. Con lo de la nicotina, lo estaba buscando y haber sabido antes. Sí. No. Pero por eso es importante, y por eso estaba yo hablando del privilegio de poder acceder a esta información, porque ustedes ya están conociendo esta información, están conociendo que existen procesos internacionales que intentan promover la salud en términos de equidad. Es decir, no estamos inventando el hilo negro. Es algo que ya se ha discutido y que además son herramientas que tenemos actualmente para poder desarrollar no solamente un discurso crítico, sino también acciones que nos permitan
y no es menor, que nos permitan sobrevivir ante esta pandemia, ¿no? Es decir, no estamos inventando el hilo negro, ya hay referentes internacionales, hay encuentros internacionales en los cuales Chile también participó, y lo que hay que exigir es que no inventen nuevas cosas, ya están, allí están. Obviamente hay que hacer más investigación y todo, ¿no? Pero hay un soporte importante que hace referencia a la importancia de fortalecer las comunidades, ¿no? Y eso es fundamental que lo sepan y que lo analicen. ¿Alguien más? Profe, yo no escuché lo que dijo porque se me fue el internet. ¿En qué parte te quedaste? En la pregunta, no escuché la pregunta que hizo. Lo que comentó tu compañera es, bueno, que quedó plop, ¿no? Un poco como decir, güey, son tantas las cosas que ya se habían hecho y que no se están llevando a cabo actualmente, ¿no? Y que es importante conocer, es importante que conozcan estas conferencias internacionales o las cartas de promoción de la salud, porque no solamente ayuda en términos argumentativos, sino también en términos críticos y de análisis. Ustedes en algún momento van a egresar, van a ser profesionales de la salud y deben de conocer estas informaciones. Es decir, no estamos inventando el hilo negro. Es verdad que hay que hacer investigación y es verdad que hay que integrar a más mujeres en investigación y también es verdad que más mujeres tienen que, y hombres también, pero hay una brecha importante que tienen que estudiar doctorados, maestrías, etcétera, pero hay un avance importante anterior y que hay que considerarlo. Es importante que conozcamos esta información. No solamente ustedes, sino todo el mundo debería de conocer, así como que, oye, pero hay un acuerdo internacional de Adelaida, por ejemplo, que promueve la equidad de género en términos de la salud. ¿Por qué no lo has hecho? ¿No? Porque a ustedes les va a tocar en algún momento. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Segunda parte. Solemne 2. ¿Ok? La Solemne 2 es algo que ya hemos estado trabajando por lo menos desde hace un mes. Se distribuyeron los equipos, se distribuyeron los temas, se presentó la rúbrica y la pauta, ustedes tienen toda esa información. Sin embargo, ha habido una serie de eventos, paros, semanas de reflexión, etcétera, que no ha permitido como establecer una fecha. Ahora, la información que a mí me están compartiendo es de que la entrega o el envío del registro audiovisual que ustedes posiblemente ya tienen, se va a hacer a más tardar el 20 de julio, y que implica, yo el día de mañana voy a activar el foro virtual, un foro dentro del aula virtual para que puedan ir subiendo los videos, los equipos que ya lo tienen y los que no tienen hasta el 20 de julio, ¿no? Sin embargo, los equipos que ya tienen su video lo pueden ir subiendo al aula virtual o mandármelo por correo en caso de que sea muy pesado. Rocío. Profe, es que nosotros le mandamos correo y todo, y ya le mandamos el video, no sé si lo ha visto. Sí, sí, ya lo vi. Sí, y va en ese sentido. Es decir, los equipos que ya tienen su registro audiovisual, yo el día de mañana voy a habilitar el foro para que lo puedan enviar, pero en caso de que sea muy pesado, me lo pueden enviar por correo electrónico. Todos ustedes tienen mi correo electrónico, entiendo, ¿no? ¿O no? ¿Qué cosa?
que si todos ustedes tienen mi correo electrónico. Ah, yo al menos sí lo tengo. Creo Ya. que sí, porque lo dio al principio de las clases. Sí, bacán. Esto es por si el archivo es muy pesado y no lo pueden subir al aula virtual, me lo pueden enviar por correo electrónico, ¿no? O también lo pueden subir a YouTube, a cualquiera del canal de las personas que integran el equipo y mandarme el link. Eso también se puede, ¿no? Como ustedes prefieran, ¿no? Y se tendría para los equipos que no lo han hecho al 20 de julio, porque la próxima semana, según me informan, es otra semana de reflexión. Y parece ser que no va a haber clase. ¿Ustedes saben de eso? Sí, profe, hay semana reflexiva. Ya, entonces se mueve al 20 de julio, ¿no? Pero si ya lo tienen, mándemelo. ¿Hay alguna duda con respecto a la Solemne 2? Profe, ¿serán 2 solemnes nomás? Hay 2 solemnes y un trabajo integrador. Profe, ¿Cuál para sería el el 20 o trabajo 21 de integrador? julio, porque nos corresponderían clases como el 21. Sí, se estableció el 20 de julio porque tiene que enviar solamente. Ah, ok. Sí. Ahora, la otra pregunta de en qué va a consistir el trabajo integrador, ¿no? Yo les voy a subir la pauta también, yo creo que la próxima semana, o sea, ya está hecha la pauta, pero estaba esperando como el momento adecuado porque había paros y todo esto, ¿no? Va a consistir en lo siguiente, de todas formas les voy a subir la rúbrica y la pauta. Van a ser de nuevo en equipo, ¿no? Los mismos integrantes, el mismo equipo que participó en el registro audiovisual va a ser el mismo equipo que va a trabajar en actividad de integración y va a consistir en identificar a través de redes sociales, cualquier red social, ¿no? Puede ser una de estas, ollas comunes, juntas de vecinos, organizaciones sociales u organizaciones comunitarias que estén desarrollando acciones de promoción de la salud ante la pandemia del COVID-19. En eso va a consistir. Yo les voy a mandar la pauta, ustedes van a hacer la entrevista, ¿no? Y van a hacer un documento analítico de la experiencia que está teniendo esta organización comunitaria, que repito, puede ser olla común, junta de vecinos, organización social u organización comunitaria que estén desarrollando en este momento acciones de promoción de la salud. Ojo, la alimentación también es una acción de promoción de la salud, ¿no? Actualmente para la prevención de los efectos negativos del COVID-19. Acá, ¿no? En eso va a consistir. ¿Sí? ¿Esos grupos los va a escoger usted? No, ustedes tienen que buscar. Ah, ok. Gracias. Sí, los que ustedes elijan, tiene que ser uno de estos 4, ¿no? Para que igual se vayan acercando a esto de la acción comunitaria, ¿no? Y vayan conociendo en qué consiste, etcétera. Profe, ¿Sí? consulta. ¿Y de cuántas personas tiene que ser el grupo? El mismo equipo, no se desintegran los equipos, los mismos. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, ¿de qué va a ser la solemne 2? ¿Perdón? ¿De qué va a ser la solemne 2? La Solemne 2 es el registro audiovisual que ya habíamos trabajado hace un mes, que me tienen que enviar. Esa es el Solemne 2. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿No?
Bueno, pues siendo así, pues nos vemos como despedida de Miss. Profe, la última consulta, Dime. antes de que se vaya. La entrega de la actividad de integración todavía no tiene fecha, ¿o sí? Mira, no tiene fecha. Yo no la sé ahora. Ay, qué bueno que preguntas. Yo no la sé ahora porque entiendo que o está terminando una reunión donde van a establecer la ampliación del semestre y fechas y van a poner las fechas de entrega de ese trabajos y yo no tengo esa información ahora, ¿no? Entonces, si va a haber una fecha, no la sé. Y lo que les pido, por favor, encarecidamente, es de que revisen constantemente, todos los días, la sección de novedades del aula virtual, porque en cuanto me den información de las fechas, yo las voy a subir a la sección de novedades del aula virtual. Entonces, por favor, les pido que las vayan checando. Ya, profe. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Bueno, ¿sí? ¿Qué nota va a ser la exhibición para el examen? Tengo entendido porque están cambiando también esas, pero me parece que es 4. No lo tengo claro en este momento. No recuerdo, debería de saberlo para ser honesto, pero no me recuerdo. Está en el sílabus de todas formas. Ya, gracias. Tenía entendido que era nota 5. ¿5? Tenía Ya. entendido que era nota 5, sí. Sí, eso no sabía si era un 5 o un 5-5. Sí, habían dicho en la asamblea que al final quedaban un 5. Ya. Gracias. Marcelo. ¿Pero se permitía tener otros rojos o sin ningún rojo en ninguna evaluación? Creo que podías tener rojo para poder ingresar a dar el examen. Y también aceptaban un rojo si es que como que el promedio te servía como para salir del paso. Ya, gracias. Okay. Aunque en general ustedes no tienen malas notas, ¿eh? Por lo menos en esta asignatura. Ya, ¿ya puedo hacer mi despedida de Miss? ¿O todavía no? ¿Hay alguna otra duda? No, Miss. Muy bien. No, profe. Nos vemos entonces la próxima sesión. Ya, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe, cuídese, que esté bien. Chao, profe. Bien.